Muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a ver los hechos jurídicamente relevantes en el delito tipo de obtención de documento público falso, contemplado en el artículo 288 del Código Penal. Recordemos que la Corte nos ha dicho o ha insistido mejor sobre el necesario conocimiento de la arquitectura dogmática de cada delito, en especial de la tipicidad objetiva, en cuanto garantiza que no se expandirá indebidamente la finalidad protectora del legislador y, en cada caso específico, demandará mayor o menor concreción, siempre y cuando además el procesado pueda comprender de manera clara y completa qué le endilga la Fiscalía y de qué debe defenderse material y técnicamente. El punible de obtención de documento público falso, contemplado en el artículo 88 del Código Penal, no es más que la criminalización de una autoría mediata de la falsedad ideológica en documento público por parte del particular. Es diferente este delito al fraude procesal del artículo 453. Pues en el artículo 88, esto es el de obtención de documento público falso, el error en que se induce al servidor público busca que éste inserte en un documento público una falsedad ideológica, mientras que en el delito tipo de fraude procesal del artículo 453 se busca la obtención de una sentencia, una resolución o un acto administrativo contrario a la ley. A través de este punible del artículo 288 se sanciona a cualquier persona que mediante artificios o engaños induzca en error a un servidor público para que éste, en ejercicio de sus funciones, le extienda o expida un documento público con potencialidad de acreditar la existencia de un hecho o de una relación jurídica que no corresponden a la verdad. De vieja data, la Corte ha sostenido que el particular que instrumentaliza al notario induciéndolo en error para la obtención de escrituras públicas que luego son empleadas mediante el trámite de su registro para la obtención de propiedad de los bienes, incurre en el delito tipo de obtención de documento público falso. El producto de la función fedante que ejerce el notario es un documento público diferente a una sentencia, resolución o acto administrativo, en tanto que no decide nada, sino que se limita a certificar la realización del acto con base en las declaraciones presentadas por los otorgantes. Entremos entonces al modelo de imputación y del escrito de acusación del delito tipo de obtención de documento público falso. Hechos adecuables al tipo objetivo. El señor William, el día 13 de abril de 2023, hizo consignar en documento público la siguiente falsedad: que el señor William, para dicha fecha, tenía poder general vigente para que, en representación del señor José, persona aún viva, pudiera vender los inmuebles El Árbol, y identificado con folio matrícula inmobiliaria 442-68272, y el inmueble El Dane, identificado con folio matrícula inmobiliaria 442-11777, ambos registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, acorde con la escritura pública número 02 del 12 de enero de 2023 de la Notaría Quinta de Bogotá. Ambas declaraciones consignadas fueron falsas, porque 1. El poder general otorgado por el señor José había perdido vigencia el 9 de abril de 2023 y 2. La vigencia se perdió porque el mandante falleció precisamente el 9 de abril de 2023, según el artículo 2189, numeral quinto del Código Civil. El contrato de mandato
confería expresa facultad para comprar para sí los bienes encomendados. Los documentos públicos falsos en los cuales se consignó tal falsedad fueron los siguientes. 1. La escritura pública número 175 del 13 de abril de 2023 de la Notaría Quinta de Bogotá. Y 2. La escritura pública número 176 del 13 de abril de 2023 de la Notaría Quinta de Bogotá. Con ambos documentos era posible que William pudiera probar el título de compraventa de los bienes inmuebles referidos. Dichas falsedades fueron consignadas por el notario Quinto de Bogotá, el doctor Armando. El señor notario realizó tal conducta porque fue inducido en error por el señor William mediante 3 mecanismos. Así, 1. Allegando la escritura pública número 02 del 12 de enero de 2023 de la Notaría Quinta de Bogotá, que le otorgaba poder general para disponer de los bienes inmuebles mencionados. 2. Haciéndole creer al notario que dicho poder general estaba vigente. Y 3. Ocultándole al notario la información acerca del deceso del señor José desde el 9 de abril de 2023, así como ocultando el correspondiente certificado de defunción de tal persona. Todo lo anterior constituyó la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien protegido de la fe pública, porque se generaron 2 documentos que habrían de presumirse auténticos y verdaderos a pesar de su contenido ideológicamente falso. En consecuencia, se podía con ellos modificar relaciones y posiciones jurídicas frente a los bienes objeto de los mismos, defraudándose así la confianza que una escritura pública debía brindar ante las demás autoridades del Estado y la ciudadanía en general. Hechos adecuables al tipo subjetivo. Todo lo anterior fue ejecutado con dolo directo de primer grado porque el señor William, 1. Sabía que estaba haciéndole consignar al notario Quinto de Bogotá, el doctor Armando, una serie de falsedades. 2. Sabía que dichas falsedades se consignaban sobre las escrituras públicas mencionadas. 3. Sabía que la información allí contenida era falsa, es decir, que ya no tenía vigente un poder general para disponer de los bienes inmuebles mencionados. 4. Sabía que para lograr la consignación de tales falsedades había engañado al notario acerca de la vigencia del poder y la supervivencia del señor José. Y 5. Sabía que con ello generaría documentos falsos que quebrarían la confianza de las personas en la veracidad de los mismos, aun cuando no tenía autorización para hacerlo. No obstante, aun sabiendo lo anterior, quiso ejecutar tales actos. Ahora bien, el señor William tuvo como propósito lograr la obtención de 2 escrituras públicas con las cuales pudiera inducir en error al registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, para que al probar, por supuesto falsamente, su título como comprador de 2 inmuebles, lograra registrarlos a su nombre. Los registros no se lograron realizar. Hechos jurídicamente relevantes adecuables a la antijuricidad. El implicado al ejecutar los anteriores hechos no estuvo amparado por ninguna causal de justificación que le autorizara, en concreto, la realización de dichos comportamientos, sino que, por el contrario, todas sus acciones resultaron ser completamente antijurídicas sin que existiera una causa legal o extralegal que justificara los mismos. Juicio de reproche. El ciudadano William llevó a cabo el anterior injusto penal de forma culpable porque tenía la capacidad de comprender lo ilícito de su actuar y autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. En el caso concreto, podía haber actuado de otra manera ante la ausencia de condiciones o de situaciones de anormalidad motivacional. Esto es,
no induciendo en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones para obtener documentos públicos que pudieran servir de prueba a través de manifestaciones falsas. Tenía conocimiento acerca de lo ilícito de sus comportamientos. Esto es, él sabía que en Colombia se consideran delitos las conductas de 1. Inducir en error a un notario para apropiarse ilegalmente de unos bienes inmuebles y 2. Lograr que por dicho error tal funcionario consigne una falsedad en documento público. Calificación jurídica de los cargos. La Fiscalía General de la Nación le imputa la realización de los anteriores hechos, calificándolos jurídicamente como un concurso de conformidad con el artículo 31 del Código Penal de las conductas punibles de 2 delitos de obtención de documento público falso, realizado objetivamente mediante una acción y ejecutados por el procesado a través de autoría directa o material, conforme lo previsto en los artículos 9, 10, 25, inciso primero, 29, inciso primero y 288 del Código Penal, concordante con el artículo 2189, numeral quinto del Código Civil. Subjetivamente, con dolo directo de primer grado, de acuerdo a las disposiciones jurídicas de los artículos 21 y 22 del Código Penal. Punibilidad abstracta. Se le comunica que la pena abstracta prevista para cada punible del delito tipo de obtención de documento público falso del artículo 288 del Código Penal es privativa de la libertad de prisión de 48 meses a 108 meses con las accesorias de rigor. Al final, encontraron ustedes la presentación en PDF de este modelo sobre hechos jurídicamente relevantes en el delito tipo de obtención de documento público falso del artículo 88 del Código Penal, así como jurisprudencia y doctrina muy importante sobre este tipo penal. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.